Hoy día vamos a tener una clase reducida, tal como les anunció Camila, así que vamos a empezar inmediatamente, ya que luego voy aquí a la clínica Reñaca a acompañar a Andrés y a Connie, que están con su pequeñita en una intervención. Amén. Así que vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias el día de hoy porque nos regalas la oportunidad de poder estar aquí aprendiendo. Señor, es una bendición para nosotros poder estar aquí comprendiendo mejor tu palabra, aunque también sabemos que nuestro cuerpo se cansa y tal vez a alguien hoy le costó levantarse, Señor, y pueden generarse tantas cosas en la madrugada, pero te damos gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas y nos ayudas para poder estar aquí cumpliendo, Señor, con el deseo de ser responsables. Por sobre todas las cosas, pon en nosotros el deseo de querer honrarte, Señor. Oramos para que en esta hora sea tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, solo por misericordia, porque sabemos que hombres y mujeres tan pecadores como nosotros, todo lo que recibimos viene directamente de tu misericordia. Gracias, Señor, te damos por todo en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero partir felicitando a todos aquellos que obtuvieron sus 7, aunque no lo saben, se los anuncio con la lectura de esta semana. Si se fijaron, era una sola pregunta. ¿Ve? Ahí para ir detrás de los lectores, si había leído o no. Así que Dios le bendiga por ese avance, por esa calificación. Vamos a comenzar a trabajar hoy las 2 semanas que corresponden a significado e interpretación bíblica, ¿ya? Va a ser un viaje bastante interesante lo que vamos a iniciar el día de hoy. Y aquí estoy compartiendo la presentación. Me gustaría, si no los logro ver aún a ustedes, pero me gustaría que alguien me dijera, ya que no los puedo ver en este minuto, si es que se logra ver lo que estoy mostrando. Sí, se ve. Sí, sí. Ya, gracias, gracias. Se ve, muy bien. Hoy corresponde sábado 22 de agosto, nuestra sesión número 7, significado e interpretación. El objetivo de la clase de hoy será demostrar que en la hermenéutica bíblica es el autor quien determina el significado del texto y no el lector, demostrando interés permanente en conocer al Dios de la Biblia. Eh, Esta clase, que es más breve, vamos a detenernos en definiciones y sin duda, para el próximo sábado, si el Señor así lo quiere, vamos a ir de manera más práctica viendo algunos casos en particulares de textos que tenemos que mirar para interpretarlos desde esta lógica autoral, desde la hermenéutica histórica, literal y gramatical. Salmo 107, verso 20, en la versión Biblia de las Américas dice: Él envió su palabra y los sanó, y los libró de la muerte. Note el acento del salmista. Él envió su palabra. No es que la palabra haya nacido en estos encarcelados. Recuerden el Salmo 107, hay hombres que están en la cárcel espiritual a causa de sus rebeliones y Dios los saca de la cárcel. ¿Y cómo lo hace? No con un método ajeno a él, no con una voz que venga de estos encarcelados, sino con su propia palabra. Esta palabra viene de manera externa, viene desde arriba. Es una palabra que no está en el corazón de los encarcelados. Es una palabra que viene desde afuera. Retenga esa idea, desde afuera. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Hay un principio de interpretación que me interesa que podamos considerar al inicio de la clase, que está ahí mismo en la lectura de Duval y Hayes. Usted recordará si ha leído ya este capítulo, cuando Duval y Hayes parte
citando un ejemplo de la literatura secular, el ejemplo del Mago de Oz, ¿recordará? Bueno, si usted recuerda y leyó, puede asentir en este minuto, donde un lector infantil puede ver significados en el Mago de Oz que no son los mismos probablemente que tuvo el autor del Mago de Oz, donde lo que estaba haciendo era, Duval y Hay lo señala tal cual, una sátira política. Observe que lo que va a importar desde esa ilustración que usan los autores no es la mirada del lector sobre el texto, la interpretación libre o una interpretación pueril, infantil que pueda dar un lector, sino la intención que tiene el autor a la hora de eh, formular un mensaje en una novela, en un texto, en un ensayo, sea cualquiera sea este. Desde esa ilustración, los autores, y no es que esta clase la esté basando solo en ellos, pero esta idea me parece interesante, señalan que creemos firmemente que la Biblia es la revelación de Dios para nosotros. El propósito de Dios es comunicarse con nosotros para darse a conocer a sí mismo y revelarnos su voluntad para nuestras vidas. Podemos decidir, mire qué comprometedor lo que viene, podemos decidir ignorar su mensaje e interpretar los textos bíblicos de acuerdo con nuestros sentimientos y deseos. Pero si lo hacemos, me estoy ahogando hermano aquí, pero si lo hacemos, sufriremos las consecuencias de la desobediencia. Llegarán las multas de tráfico. ¿A quién no le han pasado una multa? Un parte. Bueno, uno se siente bastante incómodo. Pero si los autores señalan si desobedecemos e ignoramos el mensaje y desestimamos la intención del autor, podemos concluir, llegarán las multas de tráfico. ¿Qué es esto? Llegarán las consecuencias de Dios sobre nuestras vidas por ser intérpretes infieles de la Escritura. Agregan los autores al cerrar, también nos perderemos el privilegio de conocer a Dios del modo que Él quiere. Creo que esto es lo más triste. Al principio y al final del día, a veces decimos, es lo más triste al final de la historia. No, no creo que sea solo al final. El no conocer a Dios constituye la tragedia más grande que puede experimentar un hombre, y aún con mayor razón aquel que acercándose a la Escritura lo hace para no obedecer y para no escudriñar cuál es la intención de Dios como autor último de la Biblia. Nos perdemos el privilegio de conocer a Dios del modo que Él quiere. Sin duda, conocemos a un Dios hecho a nuestra medida, eso es muy probable, ¿cierto? Que no es más que un ídolo, es una versión individual particular de un Dios con D minúscula que no es necesariamente el Dios de la Escritura. Nos perdemos el privilegio de conocer a Dios del modo que Él quiere. ¿Qué sufre un intérprete infiel? Considere esto al entrar a estas 2 semanas de significado e interpretación. ¿Qué sufre un intérprete fiel? Y lo animo, infiel, lo animo a considerar estos 3 puntos. En primer lugar, un intérprete infiel queda expuesto al escrutinio de Dios, es decir, a la mirada, a la auscultación de Dios. Dios que es omnisciente, no que tenga omnisciencia, como si la omnisciencia fuera una bufanda que se coloca y luego se saca. Dios que es omnisciente, recordemos que Dios es sus atributos, ha dicho, estas citas de Proverbios capítulo 30, verso 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso.
Lo vio bien. No añadas a sus palabras. Permiso, pastor. Quedan allí. Abelardo quiere entrar también. Hay personas que están Abelardo quiere esperando. entrar. Y Muy vale, bien. creo. Sí. Súper. Qué bueno que me avisaron. Si no, se quedan ahí hasta el tribunal de Cristo. Ah, ya. Ahí los estoy aceptando a los hermanos. No los veía, perdón. Ya. Pausa y hago entrar a Valeria igual. Ahí entró Abelardo, parece, ¿cierto? Sí. Sí, entró. Ya entró. Aquí dice José Abelardo. Está conectado. Muy bien. Continuamos. Amén. Estoy en el punto uno. ¿Qué sufre un intérprete infiel? El escrutinio de Dios, ¿cierto? No añadas a sus palabras. A la luz del canon bíblico comprendemos, a la luz de la escritura, a la luz de la revelación progresiva, un intérprete infiel se expone al juicio de Dios. No interpretar de manera fiel la escritura concibe sin duda la idea de añadir, pero también podría ser mitigar, falsificar, disminuir, manipular distintos usos que revelan o muestran, más bien dicho, a quien no interpreta de manera fiel la escritura. Apocalipsis capítulo 22, verso 15, hace una advertencia sobre todos aquellos que son mentirosos. Proverbios 36 dice que aquel que añade a las palabras del Señor es hallado mentiroso. Apocalipsis 22, 15 dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y ve ahí en la categoría, en esa enumeración a propósito de las observaciones, y todo aquel que ama y hace mentira. Qué fuerte, qué interesante que se condene al ladito de la hechicería, al lado de la inmoralidad, toda clase de mentira, toda clase de mentira. Estoy revisando aquí el chat, muy bien, no hay nadie. Toda clase de mentira. ¿Qué sufrirá un intérprete infiel? Número dos, pérdida de recompensa. Y en el punto dos estoy pensando en un creyente. No estoy considerando acá a un no creyente. Un creyente, bíblicamente, no sufrirá la posición de estar en el juicio ante el trono blanco. La escritura nos muestra nítidamente que ese juicio de condenación, no, hemos sido librados de ese juicio de condenación y lo podemos encontrar en Romanos 8, por ejemplo, porque toda la condenación que tenía que venir sobre nosotros ha caído sobre el Señor Jesucristo. Cristo ha satisfecho completamente, Él satisfizo la ira de Dios en la cruz. Pero los creyentes iremos también a un tribunal. ¿Cuál será el tribunal nuestro? El tribunal de Cristo, ¿cierto? En griego ahí se usa la palabra vema, el recorrido que hacían los atletas hasta obtener esas guirnaldas, esos galardones. Un intérprete infiel, ya sea por pereza, por flojera, por desidia, sufrirá pérdida de recompensa. En Primera de Corintios capítulo 3, 15, Pablo dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, él mismo será salvo. Y vea el él de la famosa tilde diacrítica que le mostré una vez, ese él está remitiéndose a este intérprete infiel que les estoy comentando ahora, es una aplicación que hago al pasaje, aunque así como por fuego, este no es el fuego del juicio final, es el fuego que quemará, es el fuego del escrutinio de Dios de las obras que hicimos para el Señor, ya siendo salvos. Sé que acá estamos al borde de entrar a la soteriología, pero no tengo tanto interés en que nos detengamos ahí, sino que no pierda de vista la responsabilidad que tiene aquel que se acerca a interpretar la Biblia. Tampoco es que quiera asustarlo, pero sí quiero advertirle
que debemos acercarnos a ella con un corazón dispuesto a interpretarla de manera correcta, a leerla, a guardarla, a observarla de la mejor manera. Estoy buscando aquí mi Biblia, el pasaje exacto, porque creo que considerando el contexto de Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15, si observan el verso 12 que corresponde al contexto cercano, dice, y si sobre este fundamento nos preguntamos, y usted si tiene su Biblia a mano sería una muy buena decisión. Se observa ahí en Primera de Corintios 3, 12, se dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, y vea los tres primeros materiales, oro, plata, piedras preciosas. Observe aquí en la enumeración de los materiales, los tres últimos materiales a los que Pablo alude, madera, heno, hojarasca. Ve el contexto. Hay obras que van a trascender a la eternidad. Sin duda, aquel que interpreta la Biblia de manera correcta y se esfuerza por esto, estará trabajando con oro, con plata, con piedras preciosas, sobre el fundamento que está ahí mismo, incluso en Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, y sabemos que el fundamento es Jesucristo, ¿cierto? Dice el apóstol en Primera de Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego agrega, y si sobre este fundamento alguno edificare, y ahí nombra los materiales, nombra los materiales. Un comentarista, con relación a la madera, el heno y a la hojarasca, señala, los materiales inferiores representan toda actividad superficial que carezca de valor eterno, que carezca de valor eterno. Número 3, avísenme nomás, interrúmpanme si alguien llegó, perdón, paréntesis, porque hoy día curiosamente no lo estoy viendo, ¿ya? Número 3, ¿qué sufrirá un intérprete infiel? La rueda del engaño. Le coloqué este título, es mío para la gloria de Dios original, la rueda del engaño. A veces nosotros pensamos en la rueda de la consolación, ¿cierto? Que está ahí al principio de Segunda de Corintios. La recordará, ¿sí? Pero fíjese que también he pensado en esta rueda del engaño. Aquí no estoy pensando en un creyente, no estoy pensando en uno que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, sino más bien la observación tiene que ver con un mal hombre, con un hombre malo. Este es el falso maestro a quien Pablo alude en 2 de Timoteo 3:13. Los falsos obreros, los falsos maestros, ¿sí? Como dirá en otro pasaje, cuyo Dios es su vientre y su gloria es su propia vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mire lo que señala 2 de Timoteo 3:13. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sí? Ellos se deleitan en engañar, pero quizás no se dan cuenta que están siendo engañados ellos mismos. ¿Sí? Se burlan de otros, pero otros también se burlan de ellos. Segunda de Timoteo 3:13. Sin duda el primer engaño viene de su propio corazón, donde Satanás está operando. Observe entonces qué sufrirá un intérprete fiel para que luego lo repase. Estos puntos de esta diapo usted lo podría aplicar en su iglesia, no hay ningún problema en eso. En una reunión de varones, en un grupo de estudio bíblico, hágalo. El escrutinio de Dios, pérdida de recompensa, la rueda del engaño. Este es un principio que nosotros debemos sostener siempre cuando nos acercamos a la Biblia. Voy a echar un vistazo, hermanos, para ver si hay alguien aquí que haya llegado. Sí, está Odalis, José Abelardo, que no podía entrar, parece de nuevo. Sigo mirando acá. Sí, ahí ya acepté al hermano José Abelardo. Muy bien. Un principio clave: no es el lector quien controla el significado, sino el autor.
No es el lector quien controla el significado, sino el autor. A veces rápidamente decimos amén a esto, como decimos amén a muchas cosas, pero primero espero que estemos digiriendo esto, que estemos meditando en esto, ¿cierto? Que no solamente estemos leyendo así por encima, que mientras leemos o mientras escribimos, tomemos conciencia de lo que estamos leyendo y de lo que estamos escribiendo, de lo que estamos apuntando. Porque aunque esto nos parezca de verdad alarmante, sostener que el significado lo determina el lector, ¿sí? A veces en nuestros cultos, en nuestras vidas de iglesia, podemos estar cayendo en esto, para acercarnos a la moda, para ser pragmáticos, tal vez para congraciarnos con la gente que nos escucha y nos encuentra tan simpáticos a veces, pero el fin mayor del hombre es glorificar a Dios, es conocer a Dios, ¿cierto? Y glorificar a Dios, y mediante lo va conociendo, gozar de Él para siempre. Esto se ha recogido hasta en la famosa confesión de Westminster, ¿sí? Gozar de Dios para siempre. ¿Qué rechazamos? Y coloqué aquí una banderita roja. ¿Y qué abrazamos? Una de tono verde. Rechazamos categóricamente el significado controlado por el lector. No es el lector quien determina el significado de un pasaje bíblico. Es por eso que siguiendo a Abner Chau, lo que hacemos es ir tras la lógica autoral. Tampoco queremos forzar los pasajes para ver a Cristo en cada pasaje. Nuestra mirada, más que cristocéntrica, es una mirada cristotélica. Comprendemos que Cristo es el telos de la Escritura. Entiéndase telos como finalidad, ¿sí? En el camino de Maús, el Señor le dice a los caminantes a Maús, les abre el entendimiento para que ellos entiendan que las Escrituras dan testimonio de Él. Las Escrituras conducen. El telos de la Escritura es el Señor Jesucristo. El significado no lo controla el lector. El significado lo determina el autor. Dios se ha revelado en la Biblia por medio de palabras, de lenguajes, de idiomas, particularmente en la escritura griego, hebreo, arameo. Estoy deteniéndome en lo principal. El significado está controlado por el lector, es una idea que rechazamos. Rechazamos también, ojo, toda corriente que vaya en contra de cómo se debe interpretar la Biblia. Y cuidado cuando a veces leemos a tantos autores sin tener un sólido conocimiento bíblico. Porque cuáles son las corrientes que hoy día están de moda? En la literatura, en la teoría crítica literaria, en la filosofía, en la historia, en la antropología, en la sociología. ¿Cuáles son las corrientes? En la psicología. Bueno, el postestructuralismo. ¿Qué nos dice el postestructuralismo? Que el significado descansa en el lector. Entonces, cada lector, desde su cultura, desde sus experiencias, desde su propia cosmovisión, puede imprimirle un significado particular al texto. Eso en el plano bíblico, en el plano de la hermenéutica bíblica, ¿a qué llevará? A la alegoría indiscriminada, a que cada cual pueda ver el significado que se le antoje en un pasaje, a espiritualizar los significados bíblicos, a ver significados ocultos como la gematría, que la vamos a ver probablemente la próxima semana, en donde cada cual puede arrogarse el derecho de interpretar lo que se le antoje. Es muy peligroso, muy peligroso. Alguien dirá, ¿y por qué hay tantas diferencias entre iglesias locales? Bueno, porque somos pecadores. Y diferencias doctrinales hay porque hay algunos que están más cercanos a la interpretación correcta, pero hay otros que no. ¿Acaso la Biblia tiene dos interpretaciones? Imposible. La palabra del Señor tiene un único sentido. Un único sentido. O es verdad o hay error. Y donde hay error, por más ingenuo que parezca el error, está actuando Satanás. Está actuando el enemigo de nuestras almas.
toda corriente que vaya en contra de cómo se debe interpretar la Biblia. Hoy día en la literatura secular, incluso hay un autor famoso, Roland Barthes, por ahí probablemente en la década del 60, del 70, habla de la muerte del autor, la muerte del autor. No está pensando en un autor específico, pero lo que está señalando Roland Barthes o Roland Barthes con esto es que ya no importa necesariamente el significado original que quiso imprimir un autor, sino que importan las múltiples interpretaciones que puedan dar los lectores a un pasaje. Hoy también está de moda la posverdad, ¿sí? Ayer mismo escuchaba a una psicóloga, no necesariamente quería escucharla, la tuve que escuchar porque era parte de una actividad en el colegio, en donde todo lo que ella decía tenía que ver con la posverdad, ¿sí? Tú y yo, decía, podemos tener, no necesariamente uno de los dos tiene la razón, podemos llegar a un consenso. Es muy peligroso eso. A lo mejor podemos consensuar si un helado es mejor que otro, pero en términos valóricos, en términos de definición y sobre todo en términos teológicos, en temas principales, en la columna vertebral de lo que define nuestra fe, no necesariamente tiene que haber consenso. La verdad no cede. La escritura dice, no compres la verdad, no la vendas. La verdad es una, así que no nos detenemos en la posverdad, en estas verdades relativas de la época. En Juan 14:6, el Señor Jesucristo, él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quieres saber qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. La Biblia es la mente de Cristo, la Biblia es verdad. Rechazamos. Número 3. Ojo con esto, toda manipulación que surja de la ignorancia como de la profesión abierta del falso maestro. Usted debe huir de ambas realidades. Alguien podría decir, pero no es lo mismo una persona que ignora a un falso maestro. Sí, podríamos estar de acuerdo, pero ambas cosas son peligrosas. Ambas son veredas peligrosas. La ignorancia es una vereda peligrosa, peligrosa. Cuando decimos amén a declaraciones basadas tristemente en la ignorancia desde el púlpito, cuidado, no podemos decir amén a todo. Es cierto que de cierta manera todos somos ignorantes en muchas áreas, pero si el Espíritu Santo vive en nosotros y el deseo de conocer a Dios de manera fiel está en nosotros, ¿cierto? Esa ignorancia va a ir muriendo cada día, va a ir muriendo cada día para conocer al Dios de la Biblia. Toda manipulación que surja de la ignorancia como de la profesión abierta del falso maestro. Rechazamos categóricamente eso. ¿Qué abrazamos? Y espero que estemos en sintonía con lo que estoy señalando acá. ¿Qué abrazamos? Número 1, el significado controlado por el autor. Es el autor quien controla el significado. ¿Qué dice Deuteronomio? Capítulo 8, verso 3. Voy a ir leyendo algunos versículos acá. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo lo que sale de la boca de Dios, todo lo que emana, en español lo estoy diciendo usando sinónimos en nuestra lengua, todo lo que viene, todo lo que proviene, todo lo que procede de la boca del Señor vivirá el hombre. Todo lo que proviene de Dios, todo lo que proviene de Él, desde afuera. La revelación no es algo que surge en nosotros de manera intuitiva. Un hombre sin Dios es un cadáver, está muerto. De los cadáveres no surge nada. Bueno, usted dirá algo, sí, el olor nauseabundo, nada más. Todo viene de Dios. El Salmo capítulo 33, Salmo 33, verso 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Se da cuenta? Del Señor, todo proviene de Él.
esta expresión recurrente en los profetas, quizás en promedio 200 a 300 veces en la Biblia, ¿cierto? Palabra de Jehová, palabra del Señor que vino a. Observe un ejemplo de esto. Jeremías capítulo 2, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. No es que al profeta Jeremías se le ocurrió, entonces yo pensé, entonces yo elaboré, entonces tuve una idea, a mí se me ocurrió. No, recuerde esta ley de que toda escritura es teopneustos, inspirada por Dios, respirar hacia afuera. Cuando hablábamos de teopneustos en una de las primeras clases decíamos que ahí hay palabras que en español que no siempre le hacen un fuerte favor a cómo era el sentido original de teopneustos, ¿ya? A veces la traducción o la palabra elegida le puede hacer un flaco favor. Teopneustos, respirada hacia afuera, echada hacia afuera, exhalada hacia afuera. Hebreos 4:12 en el Nuevo Testamento, un pasaje conocido. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios tiene, el punto es, la capacidad de con su palabra, ¿cierto?, afectar la parte inmaterial del hombre, la parte inmaterial del hombre. Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Y escribe las cosas que has visto y las que son, no las cosas que tú te imaginaste. ¿Entiendes ese punto? Las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esta. El significado lo controla el autor. Por eso es tan peligroso hoy por hoy escuchar cuando alguien dice es que esta idea surgió en mí, y a veces algunos, Dios me mostró. O sea, Dios nos muestra a través de su palabra, a través de su palabra. O el Señor siempre me habla en sueños, me habla en sueños. O sea, Dios siempre nos habla por su palabra. Puede que no todos, pero haya muchos de esos sueños que sean producto de comer muy tarde, eh, ver alguna serie, no sé, no soy neurólogo, no tengo explicación a ese proceso químico, pero fíjese que puede ser es muy subjetiva la experiencia humana e individual de cada persona. La palabra de Dios viene como una suma de proposiciones objetivas, viene desde afuera. ¿Qué abrazamos? Número dos. Bueno, estoy hablando en plural, lo incluí tal vez sin pedirle permiso. Dos, una hermenéutica ortodoxa, tal como la emplearon los profetas, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Eso es lo que abrazamos. Entonces, la Biblia dice que en plano del significado, que Dios creó el mundo en 6 días, nosotros creemos eso de manera literal, donde día es yom, desde la puesta de sol hasta, la idea es ahí, hasta otra puesta de sol. No creemos, como MacArthur señala en la batalla por el comienzo, en la teoría, que ni siquiera es ley, ¿cierto? De estas eras, como especies de eras que hay entre un versículo u otro. Por la palabra del Señor, el Salmo 33:6 dice, fueron hechos los cielos. Hebreos dice que Él con su palabra creó todas las cosas ex nihilo, en un acto instantáneo. Él creó todo. Creemos los milagros de la Biblia tal como están presentados. Donde la Biblia asume una alegoría, nosotros la asumimos tal cual. Donde la Biblia asume un símbolo, la asumimos tal cual. Pero si la Biblia no asume que la historia de Jonás es una alegoría, no lo es real. Hubo un profeta llamado Jonás, hijo de Amitai, que vivió las consecuencias de sus pecados, ser tragado por un pez. Creemos en esto. En ese sentido no abrazamos la teología liberal, ni toda esta posverdad, ni el postestructuralismo moderno. Romanos capítulo 12
Romanos capítulo 12, verso 2, búsquelo ahí en su Biblia, dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y abrazamos finalmente la integridad en la exposición fiel de la escritura. Voy a mirar, pausa, si alguien llegó, ya, súper bien. La integridad en la exposición fiel de la escritura. Eso es lo que abrazamos en el plano del significado. Vaya conmigo ahí a 2 Corintios 2:17. Pablo dice, pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, que la alteran, que disminuyen su significado, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Creemos que cuando nos acercamos al significado de un pasaje y a interpretarlo, debemos acercarnos a ello con una limpia conciencia, a la misma luz, en el mismo plano de 2 Corintios, agrega ahí en sus apuntes 2 Corintios 1:12. Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio, note usted, de nuestra conciencia. No hay nada mejor que una conciencia en paz, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, no con astucia humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Allá, luego, el pasaje que aparece ahí en la presentación, vuelve a aparecer el uso de sinceridad. Lo observa, ¿cierto? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Sin duda no es una exageración lo que Pablo dice. Muchos, como muchos. Y yo creo que hoy día, uff, Pablo lo vería en un estado superlativo esto. Tristemente, hoy muchos medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué busca la interpretación bíblica? Se busca una interpretación según la intención del autor y no las implicaciones actuales del pasaje. Ojo con eso. Y algo que vamos a ver en su momento con la ayuda del Señor, cuando los autores hablaban, Duval y Hay, de cruzar, ¿se acuerdan? Cruzar el puente de los principios bíblicos. En el cruce del puente, que ellos usan la metáfora del puente, no debo partir por los receptores, ¿ya? Los receptores. Debo partir por el autor. Entonces no debo partir pensando en el autor, en el plano, en el receptor, en el plano del significado. Debo partir pensando en el autor. Además considere, y aquí hay dos citas, Abner Chow señala en su libro, a nosotros nos corresponde, dice él, procurar entender la metodología, es decir, el modo, cómo lo hacían, señala Abner, cómo, ¿cierto? ¿Por qué Mateo cita a Oseas en vez de Éxodo? ¿Se acuerda? El ejemplo que vimos hace un tiempo atrás. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. No es un uso antojadizo ni caprichoso, lo revisamos en su momento, ni arbitrario, pero el cómo, por qué y cómo lo hicieron. A nosotros nos corresponde procurar entender la metodología y el razonamiento subyacentes que guían su interpretación de las escrituras. ¿Cuál es la lógica que se está armando desde esa hermenéutica histórica literal, gramatical? MacArthur señala nuestra labor, y esta cita es muy buena, nuestra labor durante la exégesis, no la eisegesis, como alguien dijo una vez acá, ¿cierto? Para mostrar lo contrario. La exégesis no es el intentar transportar la Biblia a nuestro tiempo. Ojo, sino trasladarnos, y anote esto por favor, sino trasladarnos al tiempo de la Biblia. Cada vez que predicas, cada vez que enseñas, cada vez que muestras a tus hijos la escritura, la labor de la exégesis no es intentar transportar la Biblia a nuestro tiempo,
sino que la audiencia que escucha por medio del poder del Espíritu Santo debe ser trasladada al tiempo de la Biblia, a los principios que están ahí. ¿2000 años? ¿1500 años? ¿1000 años? ¿700 años antes de Cristo? Bueno, hay principios teológicos. Ese principio es atemporal. ¿Se entiende? Es atemporal. Atemporal. Estoy hablando de principios teológicos, no de usos de la cultura, de principios teológicos. Podemos hablar de eso quizás más adelante, sino trasladarnos al tiempo de la Biblia. ¿Quién determina el significado? ¿Quién determina el significado? La Biblia ubica el significado con el autor. Esto no está en los libros, por si acaso, así como otros elementos de la diapo. Así que obsérvelo bien. ¿Quién determina el significado? La Biblia ubica el significado con el autor, ¿ya? Para que nadie piense que lo que estamos diciendo acá es algo que se nos ocurrió a nosotros. La Biblia ubica el significado con el autor. La palabra de Dios que es inspirada dice, deben interpretar la Biblia como lo hace el autor. Deuteronomio 29:29. Observe, hagamos exégesis de esto para ver qué tanta evidencia tenemos. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. ¿A quién pertenecen las cosas secretas? Al Señor. Y las reveladas nos pertenecen a nosotros. ¿De quién vienen? Vienen de Dios, están en Él. Hechos 8:34, este conocido pasaje de Felipe, ¿cierto? Junto al etíope, este funcionario de Candace. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, mira la pregunta del eunuco, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Observe bien el verso, obsérvelo bien. ¿De quién dice el profeta? Es decir, el dicho está conectado al profeta. Corre en una misma línea el significado y el autor. Ese es el punto. En Deuteronomio 29:29 en una misma línea circula las cosas reveladas que las ha dado Dios. En el ejemplo 2 de el eunuco, cuando él dice, ¿de quién dice el profeta esto? El dicho y el profeta van en una misma línea. ¿Quién es el profeta aquí? Isaías, ¿cierto? Recordemos que el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías. ¿De quién dice el profeta esto? El eunuco tiene clara conciencia aquí en Hechos 8 que el significado depende del autor. Deberíamos seguir este ejemplo. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Pablo le dice a los efesios, leyendo lo cual puedan entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No está diciendo leyendo lo cual puedan entender cuál sea el conocimiento de ustedes o cuáles sean las ideas que ustedes quieran elocubrar aquí o cuáles sean sus opiniones. No, las opiniones aquí no están en la mente de Pablo. Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, es decir, lo que Cristo me reveló a él como apóstol. Nosotros somos iluminados en la escritura por medio del Espíritu, más que recibir revelación nueva. La revelación ya está toda en la escritura. Luego, ¿aló? ¿Alguien? Ya. Segunda de Timoteo 2:7. Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Observe, creo que mire esto, no lo tome así por encima, así como, pero esto es tan obvio. No, no es tan obvio porque a veces no lo vemos así de manera tan nítida y colocamos nosotros a imprimir significados. O leemos a Abner y decimos, pero tanto que le da con la lógica autoral.
Si yo tengo claro que el significado descansa en el autor y no en el lector, no lo tenemos siempre tan claro. O cuando defendemos eso frente a otros, con amor y verdad y con paciencia, ¿cómo lo defiendo? ¿Citando a Abner Chau? Lo ideal es que usted lo cite con la Biblia, con la escritura. La Biblia es inerrante, es suficiente. Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo yo, lo que te estoy escribiendo yo. Vea cómo el autor va conectado al mensaje y el Señor te dé entendimiento en qué, en algunas cosas, y el Señor te dé entendimiento en todo. Él te dé entendimiento en todo. Ya, bien. Quisiera preguntarles aquí si hay alguna pregunta, algún comentario en esto que empezamos a hacer ahora de manera preliminar. Los escucho para que podamos hablar, opinar. Lo lamento mucho, ustedes saben que esta clase va a ser más breve. Ya nos volveremos a encontrar, pero me gustaría saber si alguien quiere decir algo o dar gracias por último, así sé que están vivos y se está entendiendo. ¿Vamos bien con esta introducción al significado de la interpretación? Sí, sí, pastor, para mí fue muy esclarecedor. Yo creo que es bastante bueno. Y me venía a la mente lo que habíamos analizado anteriormente de la dual, o sea, la autoría dual, ¿no? De la escritura, que es importante también tener en cuenta de que a veces, bueno, uno sabe que fue inspirada por Dios, pero que el autor bíblico también tiene un papel, que a veces lo dejamos por alto como queremos simplemente, no sé cómo decirlo sin que suene mal, porque puede entenderse un poco incorrecto. Sabemos que la palabra está por encima de todo, que la Biblia es la revelación de Dios que está por encima de todo, que es Dios el que la inspiró, pero no por eso tenemos que menospreciar al autor. El autor bíblico, el hombre que escribió, sabemos que fue inspirado y todo, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de, no sé, hacer una interpretación, porque no es lo mismo interpretar a un profeta como Isaías, que a uno como Jeremías, que a un escritor neotestamentario, no sé, que Moisés, que un salmo dicho por David o por Asaf. Entonces, creo que para nosotros eso también tiene que tener un valor y por eso es que es tan importante saber que el autor no se puede menospreciar, digo, y que eso, no sé si estoy bien o equivocado. Estás muy bien. De hecho, la teología, ¿cierto?, formula estos conceptos de la autoría dual, pero son usos conceptuales que se necesita para, de cierta manera, pedagógicamente entender lo que la Biblia ya mostró. Porque la misma escritura, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, recordarás que sostiene que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Por eso creemos en la autoría dual, ¿cierto? Inspirados. Es decir, fueron llevados por el Espíritu Santo, así como veleros en el mar. Fueron cargados, que es otra forma de entenderlo. También cuando señala que no debemos menospreciar al autor, por supuesto, o sea, el sensus plenior, que no lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero esta idea del magisterio de Roma, de la Iglesia Católica Romana, y agrego romano porque la catolicidad, la Iglesia cristiana la tiene, la universalidad, pero la Iglesia de Roma sostiene en el magisterio esta idea del sensus plenior, que hay un significado oculto o determinados significados ocultos en la Biblia, casi acusando al autor de un libro de ignorante respecto a lo que Dios estaba mostrando, ¿cierto? Mientras Dios hablaba palabra, el autor a veces no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. No, nosotros no creemos eso, rechazamos el sensus plenior. De hecho, para agregar, argumentar a lo que señala Orlando, los invito para que con tiempo puedan leer Hechos 2, donde está el famoso discurso de Pedro, y en Hechos 2:30, Pedro hablando del patriarca David, dice, Hechos 2:29, lo leo, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
ojo con esto, pero sabiendo, pero siendo profeta. Bien, Pedro habla de él como profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y sabiendo, David cuando está escribiendo los salmos mesiánicos, no es que ignore totalmente. Esto nos debería reventar la cabeza, ¿cierto? Que ellos sabían los personajes del Antiguo Testamento y los autores del Antiguo Testamento sabían mucho más de lo que nosotros imaginamos. Y quizá ellos se molestarían con nosotros por lo poco que nosotros sabemos. Amén. Qué bien. No sé si hay alguien más en estos minutitos que quiera decir algo. Espero ahí, Orlando, que haya quedado más claro para la gloria del Señor. ¿Alguien Yo, más? pastor, buen día. Buenos Yo, buen días, día. hermana Magali. Bendiciones. Yo me ha resultado bastante provechoso ir siguiendo los versículos que usted cita, porque ahí se va entendiendo mejor lo que nos quiere decir. Pero le pediría por favor que dé un poquitito de tiempo para buscarlo, porque usted lo tiene aparte y yo lo busco, por favor. Pero siguiendo los versículos me ha ido quedando mucho más claro todo lo que usted nos ha ido enseñando. Qué ¿Amén? bueno. Súper, súper. Está bien. Recibo esa sugerencia, esa observación, ¿cierto? Si voy muy rápido, ustedes díganme nomás, baje un cambio, como decimos acá, y lo bajamos. Pero qué bueno que ha ido quedando ahí claro y se está comprendiendo. Súper. Igual lo bueno es que después van a tener el PPT y la clase grabada y la pueden ver y escuchar las veces que quieran. Qué bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar, decir, agregar algo? Que Dios bendiga a Orlando y a mi hermana Magali ahí. Bien. Lo siento, hermano. Les dije que hoy día no íbamos a estar mucho rato. Ahora voy a acompañar a unos hermanos, ¿ya? Así que los animo en el Señor. Yo me quedé con gusto a poco. No sé si usted, a lo mejor soy el único. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo para poder seguir avanzando con el estudio del significado y la interpretación. En la semana, cualquier pregunta, cualquier comentario lo hacen, lo suben y sigan las lecturas que están muy buenas. Espero que hayan hecho su prueba de ayer. Vi varias pruebas hechas y se hizo corta la clase. Oiga, se hizo corta y estuvimos casi una hora que yo sentí que pasó muy rápido, muy rápido. Así que los animo en el Señor para que ahí estemos concentrados. Ya vamos a orar. Te quiero pedir, Orlando, si nos puedes ayudar con la oración para cerrar. Amén. Padre Celestial, Dios de gloria, te damos gracias infinitas por este hermoso día, Mm. porque nos has dado nada más que tu aliento, Señor. Tu aliento es el que nos despierta, es tu gracia, es tu misericordia la que nos sostiene. Sí, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, porque nos has permitido estar hasta aquí. Te damos gracias por nuestro pastor, por su enseñanza del día de hoy. Te pedimos que esto no quede solamente para nosotros como algo que oír, sino que nos ayude a entender tu verdad, Señor. Líbranos de ser falsos interpretadores, esas personas que puedan malentender esta palabra que tú has querido darnos, esta revelación tan perfecta que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Padre, para que también podamos ayudar a otros. Sabemos que es solamente tu palabra la lumbrera a nuestros pies. Gracias te damos porque tú decidiste revelarte a nuestras vidas. Te damos muchas gracias por esa salvación tan grande que a través también de esta hermenéutica que estamos aprendiendo podemos verla con más claridad. Entender que la cruz es mucho más poderosa de lo que a veces podemos comprender con nuestras vidas, en nuestra vida. Te damos gracias también por todos los hermanos que se pudieron conectar, por aquellos que no pudieron estar también, que de manera indirecta esta clase que quedó grabada sirva también para su vida, sirva para que puedan entender mucho más de esta verdad tan grande que es tu palabra, Señor. Ahora permite que podamos seguir disfrutando de este día en tu misericordia, en tu gracia infinita.
Bendecimos también a los familiares de todos los hermanos que están aquí conectados, representando a sus familias, Señor. Y te damos infinitas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Que tengan bonito culto mañana en sus iglesias, ¿ya? Chao, Chao, bendiciones. bendiciones.